Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente, esta mañana de lunes en que el país sigue debatiendo su problemática. Los transportistas, como ustedes lo han escuchado y visto hace algunos minutos, señalando que ya no soportan a los extorsionadores, las demandas sociales, el debate sobre el proyecto de ley de justicia tributaria, lo cotidiano, lo que nos ha entretenido las últimas semanas, nuestros propios problemas, los problemas de la gente en lo económico, los problemas del país en lo político y lo social. Pero esta mañana nuestro interés es darle un poco de oxígeno a nuestra democracia, al menos para el debate. Este lunes el objetivo de nosotros es analizar lo que está sucediendo en otras democracias de nuestro subcontinente. Cuando digo subcontinente, me estoy refiriendo a la parte de abajo del continente, a Sudamérica. Analizar lo que pasó ayer en Chile, lo que está sucediendo en Colombia entre el fiscal general del Estado, la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República. Yo creo que hay momentos en que hay que salirnos de ese círculo en el que vivimos nosotros para darnos una bocanada de aire, para oxigenarnos, para ser capaces de cómo evolucionan otras democracias que no es que no tienen problemas, que no es que ya superaron la pobreza, no, viven un poquito mejor que nosotros, pero siempre con problemas estructurales, con problemas de pobreza, con problemas de distribución de la riqueza. Entonces, es bueno ver qué hacen esas democracias para ir superando sus dificultades, para ir superando sus disensos, para ir logrando consensos y buscar objetivos de país que son los que nos hacen falta a nosotros. Quiero comenzar por lo de Chile, porque no va a ser el tema central de esta mañana, pero sí quiero abordarlo desde una perspectiva informativa y que nos sirva de reflexiones, porque sabemos nosotros que en el partido, en el gobierno, hay muchos que comulgan con una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución de la República. Miren lo que ha pasado en Chile. En Chile ayer hubo elecciones para elegir a 50 representantes constituyentes, es decir, constitucionales, los que se van a encargar de redactar un proyecto de constitución. Recuérdese que ya se había redactado un proyecto de constitución inclinada por sectores de izquierda que tuvieron la mayoría. Entonces, ellos se encargaron de redactar un proyecto constitucional sin tomar en cuenta los criterios de otros sectores representados en ese Consejo Constitucional. ¿Y qué sucedió? Cuando fue a consulta ese proyecto para que los chilenos dijeran si estaban o no de acuerdo con el mismo, el pueblo chileno votó en contra de ese proyecto constitucional. Pues bien, Chile continuó y el presidente Boric se comprometió a una nueva elección porque dicen que quieren dejar la constitución pringada de pinochetismo, que quieren hacer una constitución de estos nuevos tiempos. Y ayer se comenzó por lo que debe hacerse, elegir a los representantes de todas las fuerzas políticas chilenas para integrar ese Consejo Constitucional en el que se va a redactar un nuevo proyecto de constitución. ¿Y qué sucedió? Lo que estaban viendo en pantalla. Los republicanos, la gente de derecha, obtuvo la mayoría en ese Consejo Constitucional y con el derecho a veto. O sea que ellos son los que le van a dar a Chile
un nuevo proyecto constitucional para someterlo luego a una nueva consulta. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Pueden ver ustedes ahí, son 51 consejeros, el Partido Republicano obtuvo la mayoría, el Partido Republicano obtuvo 22 de los 51 representantes para el 43%, es la fuerza política más derechista en Chile. Luego Unidad para Chile, el 33%, eran los sectores de izquierda, Chile Seguro 21%, o sea que la fuerza de derecha lograron ayer tener el control de este Consejo Constitucional que integran 51. Pero lo que me ha gustado de esto no es tanto el resultado, porque ya eso depende de las inclinaciones de la gente, sino el respeto a los resultados, cómo reaccionó la institucionalidad, cómo reaccionó el presidente Boric, a pesar de que algunos achacan que ayer con este resultado el pueblo chileno midió la gestión de Gabriel Boric, el presidente de ese país, que ya ha perdido dos consultas. Primero, cuando se le rechazó el proyecto constitucional que prácticamente redactaron las fuerzas de izquierda, y ahora que se elige este Consejo Constitucional, que el pueblo chileno a darle la primacía a la derecha para que redacte el proyecto. Ese discurso de Boric, ese discurso de Gabriel Boric, vamos a repasarlo en el transcurso de este programa, nos debe servir de lección a nosotros los hondureños, a nuestra élite política, como un país que quiere vivir en democracia debe ser respetuoso del disenso de los que opinan otros. Miren lo que le sucedió al primer proyecto constitucional de Chile. La izquierda, francamente, le dio a ese proyecto constitucional su color y no escuchó al resto de fuerzas políticas chilenas. Y cuando lo sometió a la consulta del pueblo, el pueblo chileno dijo: no, este no es el proyecto de constitución que nosotros queremos. Este no es el proyecto de constitución que necesita Chile para superar sus problemas. Este proyecto de constitución que nos presentan a consulta está sesgado para los intereses ideológicos y de la izquierda. Y votaron en contra. Ahora, vuelven a iniciar ese proceso y resulta que la derecha es la que va a tener ahí el color para ponerle a esa constitución. ¿Y qué les dijo Boric ayer? No cometan los mismos errores que cometimos nosotros con el primer proyecto. No los cometan. No quisimos escuchar a la oposición. No quisimos hacerle caso a los que disentían de nuestra forma de pensar, de cómo sacar avante a Chile, y le metimos todo nuestro color e ideología al proyecto constitucional. No cometan ese error porque les va a suceder lo mismo. Eso es evolución de un presidente de izquierdas. Eso es aprender a vivir en democracia. Esas son buenas señales, oxigenantes para el sistema democrático, y eso es lo que a mí me entusiasma y quiero recalcar, reiterar, maximizar esta mañana aquí en Frente a Frente. Aquí nosotros tenemos algunos debates internos, como ese proyecto de ley de justicia tributaria, que de nuevo ha generado controversia y dividido a la población entre los que quieren un proyecto sin mayor presencia de los que disienten. Es decir, sí se han tomado en cuenta algunas recomendaciones de los que disienten de ese proyecto, pero siguen insistiendo en que hay que escucharles más, Y bueno, entra un proyecto de socialización esta semana y yo sugeriría que nuestras fuerzas políticas que tienen el control del Congreso, el control del Ejecutivo, sean capaces de lo que está viviendo Sudamérica, y tomando en cuenta esto de Chile, por ejemplo, y sean capaces de internalizar, de debatir o por lo menos de escuchar
los que disienten de tal cosa, de este puntito que contempla el proyecto constitucional, y después de una autocrítica, ver si pueden tomar en cuenta alguna sugerencia. Ceder. Ayer habló el presidente Gabriel Boric de ceder para buscar objetivos comunes de nación, que es lo que necesita Honduras. Ya vamos a hablar de esta temática porque estoy seguro que mis invitados han leído o han estado al tanto de este proceso electoral de ayer en Chile. Pero también Colombia nos tiene algo que decir. Sabemos que es uno de los países más sufridos de América del Sur, acicateado por la droga, por los grupos paramilitares, desde hace décadas, desde el siglo pasado, con problemas de tipo político, divisiones que acarrean muerte, líderes políticos de izquierda, de centro y de derecha que caen por esos intereses en los que ha vivido la política colombiana. Pero ahí va Colombia, uno de los países con menos deuda externa de América Latina. Ahí va Colombia y con sus sobresaltos de división política, de confrontación, de guerrillas, de paramilitares, de narcotraficantes. Ahí va Colombia dándonos ejemplos de democracia. Miren cómo la izquierda ganó el último proceso electoral con Gustavo Petro y cómo ayer Gustavo Petro tuvo que echarse para atrás, recularse por un pensamiento que emitió el viernes en el que todo mundo dijo, y este se cree que es dueño del fiscal general, y este se cree que es dueño del poder judicial, y este, ¿qué pasó? Se le olvidó el concepto elemental de democracia y la división de poderes. Y Gustavo Petro ha tenido que retractarse, pero eso es bueno. Cuando uno es capaz de autocriticarse, de ver sus errores y decir, en esto cometí un error y tengo que aceptarlo porque más importa la democracia, más importa el país, más importan los objetivos del Estado y no mis intereses personales, partidarios o de grupo. Esas son las cosas que a mí como demócrata me gustan. Son las cosas que yo quisiera se moviera así el país, cuando gana la izquierda, cuando gana el centro, cuando gana la derecha, no importa, pero que aprendiéramos a vivir en democracia. Y hoy para abordar estos temas, tengo aquí a la abogada constitucionalista Ruth Lafosse. Abogada, bienvenida. Buenos días. Gracias. Sé que siempre se levanta temprano, pero gracias por haberse levantado más temprano hoy y estar aquí en el programa. El tráfico es tremendo para venir. ¿Usted vive aquí en la capital o afuera de Tegucigalpa, en el Zamorano, imagínese? Sí. Así esa que sabrá que esa pone carretera y está muy mal. Sí, malísima, malísima la carretera. José María Díaz, el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, presente aquí también en el programa. ¿Qué tal, Chemita? Gracias, Renato. Es un placer por la invitación. Tenerlo aquí en frente a frente. No sé si ya se conectó el abogado Germán Leicelar Hijo, que está en la capital de la eterna primavera, Guatemala. ¿Qué tal, abogado Leicelar? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Renato. Un saludo a la abogada Lafosse y al abogado Gemma Díaz. Es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Buen día. Buenos días. Muy bien. Así que ya saben los dos temas que vamos a abordar hoy. Vamos a centrarnos sobre todo en el tema de este problema que se originó en Colombia. ¡Ay! ¿Por qué teniendo tantos problemas nosotros tenemos que estar analizando los problemas de Colombia? No es así. Lo que queremos es que la forma como solucionan los problemas, la reacción que tienen los políticos de esa nación ante sus problemas, los veamos, los analicemos, los interpretemos y seamos capaces de tomar las cosas buenas que hacen que maduren las democracias, que hacen más fuertes las instituciones, que hacen que las instituciones no sean cooptadas por los intereses personales o por el crimen organizado. Eso es lo que queremos hoy aquí analizar en frente a frente con estos tres distinguidos profesionales, cuando son las 7:16 minutos. Así que ya dicho los insumos que vamos a debatir, permítanme una pausa comercial que ya luego el tiempo será plenamente de ustedes, de Ruth Lafosse, de José María Díaz y de Germán Leicelar. Pero antes de esa pausa comercial, Lucecita Madrid con el título del programa hoy.
Muy buenos días, licenciado Renato, nuestros panelistas, televidentes. Feliz lunes, compartimos con ustedes el tema del día. ¿Qué debe aprender esta débil democracia de algunas sudamericanas como las de Colombia y Chile? Recuerde enviar su opinión a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrente HN en Twitter y por supuesto a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Frente a Frente presentó el tema del día. Ustedes necesitan un poquito más de insumo, no les voy a quitar mucho tiempo. ¿Y qué fue lo que ocurrió en Colombia? ¿Qué fue lo que ocurrió en Colombia? Miren, el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa tuvieron una discusión que escaló hasta la intención de Barbosa de interponer una denuncia. La pelea entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se inició el pasado 26 de abril por unos cuestionamientos realizados en la cuenta de Twitter del mandatario y que escalaron el viernes 5 de mayo. El jefe del ente judicial dijo que estudiará interponer una denuncia en contra de Petro. Pero bien, el 26 de abril el presidente compartió una denuncia del portal web La Nueva Prensa en la que se afirma que el fiscal Daniel Hernández habría encubierto una serie de asesinatos perpetrados por el Clan del Golfo. El fiscal Francisco Barbosa afirmó que la publicación pone en riesgo al fiscal Hernández y a su familia. El viernes pasado, el viernes 5 de mayo, el presidente respondió desde España, porque allá estaba Petro el 5 de mayo, hoy está en Portugal, respondió desde España que como jefe de Estado es también jefe de Barbosa, que como presidente de Colombia también es jefe del titular del Ministerio Público. Las declaraciones llevaron a una pelea en la que el fiscal le dijo al mandatario que no fue elegido dictador. Petro reafirmó lo dicho desde España por medio de su cuenta de Twitter. No he faltado a mi palabra ni a la Constitución, es mi respuesta al fiscal general. Entonces, ese es el puntito. Por ahí vamos a comenzar. ¿Cuál ha sido el desenlace de esto? El presidente diciendo, el presidente de la República, yo soy el jefe del fiscal general. Y el fiscal general diciéndole, usted no es mi jefe. Lea la Constitución, lea la madre de las leyes y verá que usted no es mi jefe. Es bueno que lo analicemos aquí. Es bueno que lo analicemos aquí. Y miren la respuesta del fiscal general a Gustavo Petro. El presidente de la República, con sus manifestaciones de sujeción del fiscal general de la Nación, me insta a decirle que tengo que incumplir mis funciones constitucionales y obedecerle al jefe de Estado en Colombia. Como no lo voy a hacer, porque yo no tengo superior jerárquico en este país, como lo acaba de decir la Honorable Corte Suprema de Justicia, me imagino que tendré consecuencias contra mi vida seguramente, y yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia, o de que me puedan asesinar en Colombia luego de estas declaraciones. Igual ocurre con la señora vicefiscal general de la Nación, que es la cabeza misional de esta entidad, que hoy está sometida básicamente a la idea de que nos han anunciado el fin del Estado de Derecho en Colombia. Lo que ocurrió el día de hoy es la situación más grave que haya ocurrido bajo la vigencia de la Constitución de 1991. Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, no fue elegido dictador en Colombia. Gustavo Petro juró la Constitución el 7 de agosto cuando se posesionó, no su Constitución,
la Constitución de 1991. He tomado también la determinación de que en los próximos días salga del país mi familia por temor a que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia. Gustavo Petro, no se equivoque tampoco conmigo. Yo no tengo rabo de paja. Sus contradictores en la vida lo han tenido. Y usted ha salido muy bien en esas discusiones. Hoy hay un fiscal decente en Colombia. Yo no he cometido ningún delito. No tengo ningún antecedente criminal. Nadie me ha indultado. Mi familia no ha pertenecido a organizaciones criminales. Pero ahora no es sacando comunicados diciendo, y si no cumple esa entidad lo que yo digo, entonces acudiré entonces a otras instancias internacionales. Nos salió ahora el presidente con la idea de que va a traerse una comisión internacional de bolsillo para suplantar la justicia en Colombia. Yo realmente me siento completamente perplejo de la falta de sindéresis. Y de la falta de conocimiento constitucional de quien hoy funge como jefe de Estado en este país. No vamos a dejar, ni voy a dejar, que Gustavo Petro me ponga una mano encima sobre mi dignidad. Si hoy Gustavo Petro considera que yo soy su subalterno, estoy esperando en este momento que proceda de conformidad entonces y me envíe el acto administrativo de subsistencia, insubsistencia en el ejercicio de este cargo, para de una vez decirle a Colombia que ya no tenemos democracia, que estamos en camino de una dictadura y que hay un golpe de Estado judicial en este territorio. Yo le quiero decir al presidente que yo voy hasta donde la Constitución lo permita. Esa es la regla en Colombia, no hasta que donde el pueblo quiera, porque es que el pueblo puede ser apropiado por cualquiera que considere que represente al pueblo. El presidente de la República hoy señaló, históricamente, nunca había ocurrido, de que es el jefe del fiscal general de la nación, porque es el jefe del Estado. Si es así, la Corte Suprema de Justicia también sería subalterna del presidente, y las diferentes ramas, las diferentes jueces y magistrados en Colombia. El presidente de la República tiene que, más allá de trinos, yo lo invito a que ponga la cara, de verdad, ponga la cara, póngale la cara al país, como lo estoy haciendo yo, póngale la cara al país, como lo han hecho los magistrados de las altas cortes, o el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y dígale a los colombianos, no a través de trinos y a través de twitters, porque yo no sé si estoy hablando con un robot o con el presidente de la República, que diga efectivamente lo que él considera que es su política frente a Colombia, en el marco del respeto a la Constitución. Yo salgo de aquí con la cabeza en alto. Con dignidad. O salgo de aquí asesinado, pero con una memoria de dignidad para mi familia. No tengo ningún problema en ninguna de las dos opciones. ¿Y qué respondió a todo este debate el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena? Aquí lo tengo, pueden activar el Apple TV. La Corte Suprema de Justicia registra con gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política realizada y difundida en las últimas horas por el señor presidente de la República, porque desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado Social de Derecho. La Administración de Justicia, de la cual forma parte la Fiscalía General de la Nación, es la función pública que cumple el Estado para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y también para hacer efectivas las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico.
Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales además están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones. El fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente de la República. Es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la rama judicial. Desconocer o malinterpretar la base de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional. La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos. La justicia es parte o es un poder público patrimonio de Colombia. Qué bonita esta frase. La justicia es un poder público patrimonio de Colombia. Fernando Castillo Cadena, presidente Corte Suprema de Justicia. Y hoy nos vamos a preguntar nosotros y nos vamos a responder, ¿este fiscal que tenemos ahora o el fiscal que viene y muy pronto, que dicen que si no es Mario Urquía será Rixi Moncada, lo que yo he escuchado, que si no es Mario Urquía será Rixi Moncada, le debe obediencia al presidente? Esta Corte Suprema de Justicia que elegimos, ¿le debe obediencia al presidente de la República? Esas preguntas las haremos hoy y reflexionaremos sobre ella, pero miren a última hora, ¿qué contestó ahora desde Portugal el presidente Petro, que había dicho que él era el jefe del fiscal general mientras estaba en España? Gustavo Petro se retracta y baja la temperatura en su enfrentamiento con la Fiscalía. El presidente de Colombia lo hizo desde Portugal en plena gira ibérica y tras un llamado de atención de la Corte Suprema. Acepto el llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público. Pero como presidente de la República no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias. El viernes, Petro había dicho ser el jefe del fiscal Francisco Barbosa. Esto le causó reprimendas públicas de distintos sectores, criticado por no entender la separación de poderes. El fiscal Barbosa, escogido por el expresidente Iván Duque, fue más allá. Dijo que sacará a su familia del país y realizó la siguiente acusación. Petro se cambia el traje de demócrata y se empieza a poner un traje de dictador. Petro y Barbosa se han estado enfrentando durante meses por los planes de paz total del presidente. La escalada final llegó esta semana, después de que Petro, invocando a la Constitución, pidiera información a la Fiscalía. Lo hizo en referencia a una investigación periodística de la Nueva Prensa. El periodista Gonzalo Guillén afirmaba que el fiscal delegado de Barbosa, Daniel Hernández, habría recibido información previa de 200 asesinatos que iban a ser cometidos por el Plan del Golfo. El fiscal habría ignorado las alertas. Las muertes habrían ocurrido y habría protegido a los asesinos. Bueno, pues ahí está. Aquí no estamos debatiendo, no vamos a debatir si tiene o no razón Petro con la denuncia. Eso no es lo que vamos a debatir. Posiblemente tenga razón Petro, posiblemente no tenga razón el fiscal general. Posiblemente tenga razón el fiscal general, aunque yo no he escuchado si está defendiendo al fiscal sobre el que ha surgido esa denuncia o Petro. Aquí el hecho que debe quedar en firme es que el fiscal general de una nación no tiene superior jerárquico. Si este fue súbdito de Juan Orlando Hernández, pues la historia lo va a juzgar. Pero como el país necesita de dinámica y evolución positiva, que el próximo fiscal, hombre o mujer, no sea súbdito del presidente de la República o de un partido, como esperamos también de la Corte, si anteriores cortes solo reflejaron el pensamiento político de presidentes de Honduras, que la justicia lo señale, pero de aquí en adelante el país necesita entender la separación de poderes. Comienzo a escuchar al expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, José María Díaz, sobre este debate y la lección que deja esto para Honduras. Bueno, en primer lugar, me han gustado las declaraciones del fiscal Barbosa, porque él es visible. Por lo menos en Colombia tiene un fiscal que se presenta a los medios de comunicación. Aquí tenemos un fiscal invisible
que ya pronto va a terminar su misión, pero que es un problema latente que tenemos porque ya viene la elección de un fiscal general. Hagamos un poquito de historia. Recuerde usted que antes no teníamos Ministerio Público. En tiempo de Callejas se termina aprobando, terminando el periodo de Callejas, se termina aprobando la ley del Ministerio Público que ha logrado subsistir. Antes sí había fiscales, la Corte Suprema tenía su propio fiscal, la Procuraduría General de la República tenía su propio fiscal, pero no, se dice en la ley del Ministerio Público, tiene que haber un solo Ministerio Público que represente la sociedad. Y efectivamente se crea el Ministerio Público, pero a nivel de ley. Posteriormente se incorpora en la Constitución de la República. Y cuando se incorpora en la Constitución de la República, se dice que tendremos un Ministerio Público autónomo, independiente, similar a lo que dice la Constitución del 91. Terminando la revolución de repúblicas socialistas soviéticas, aprueba Colombia su constitución. Es un poquito más antigua la nuestra, la del 82, que es la que más ha durado aquí en Honduras y que habría que felicitarla porque se ha mantenido contra todos y todos. Bueno, entonces me pregunto yo, ¿de dónde pudo haber salido esa confusión? Bueno, yo me puse a revisar esa Constitución. Ese artículo 115 de Colombia es interesante y creo que por ahí se pudo haber confundido el presidente. Dice el 115, el presidente de la República es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad. Entonces, cuando dice suprema autoridad, quizá la confusión, bueno, entonces están bajo mi mando los magistrados y el fiscal general de la República, y usted, fiscal, está bajo mis órdenes, cumpla mis órdenes. No, eso no puede ser un Estado de Derecho. El fiscal general no puede depender del presidente de la República. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no pueden depender de la Corte Suprema de Justicia. Y esa palabrita independiente a mí me gusta, porque fíjense usted, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no pueden depender del presidente de la República. De la República, porque son poderes independientes. Pero sí se ha pretendido aquí históricamente. Recuerde que ya se va a cumplir 11, 12 años de la destitución de los magistrados, donde se les ordenaba que votaran a favor de las redes antes, después cede. Entonces sí, históricamente, el presidente de la República ha querido interferir en el Poder Judicial. Y entonces me gustan esas declaraciones del fiscal en el sentido de que él mantenga su dignidad y que dice, no, presidente de la República. Sí, usted es presidente de la República, pero yo soy fiscal general de la nación, que yo represento los intereses de la sociedad y yo no dependo jerárquicamente de usted. Petro después reconsidera, me gusta esa posición, y en la reconsideración, después de que la Corte Suprema de Justicia le llamó la atención allí y la Corte le dijo, señor presidente, usted está interpretando mal este artículo 115 de la Constitución del 91. Y entonces ya rectifica el presidente, y eso sí me parece correcto, ya del presidente, en el sentido de que dice, no, fiscal general, usted no depende del presidente, usted está sujeto a la ley. Ah, bueno, y a la Constitución de la República. Ah, ahí están sujetos todos los funcionarios públicos. Pero eso da una gran enseñanza a todos los políticos y a todos los gobernantes. Y entonces, en esta primera intervención mía, pues, por lo menos veo un fiscal visible, un fiscal que defiende sus atribuciones y que próximamente aquí en Honduras vamos a tener un nuevo fiscal que habrá de sustituir al abogado Chinchilla, que con sus dificultades ahí va terminando su periodo, y habrá de sustituirse también al joven fiscal abogado que no pudo llegar a magistrado de la Corte, Daniel Cibrián, porque ha pasado un cisma también terrible aquí para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí, la gran enseñanza de todo esto es defender la democracia y defender el Estado de Derecho,
pero cada presidente que viene a interpretar como él quiere la Constitución de la República, y eso no lo debemos permitir. Hay periodismo independiente, pero hay periodismo dependiente también. Hay abogados que somos independientes y la profesión nuestra es independiente, pero hay abogados que opinan conforme lo que dice el gobierno de la República. Entonces, yo creo que nosotros, los profesionales, debemos defender nuestra dignidad y debemos defender nuestra independencia, así como nos preocupa también la independencia de los periodistas. Luchemos por eso y creo que sí podemos mejorar nuestra democracia aquí en Honduras. Es decir, cada abogado puede opinar de acuerdo a su forma de ver la vida, de acuerdo a su doctrina política, de acuerdo a su ideología. Pero cuando está en un cargo del Estado debe estar sujeto estrictamente a la ley y no alineado con los intereses personales o partidarios. Que son funcionarios públicos y dicen, prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, pero se les olvida. Y después dice, prometo ser fiel al presidente de la República, premio ser fiel a la presidenta de la República, y por lo tanto atendemos órdenes del presidente, y si vamos a tomar una decisión vamos a consultar a Casa Presidencial. No, eso no lo debemos permitir. Por ello es interesante esta escogencia de los nuevos funcionarios que van a manejar el Ministerio Público. Germán Leicelar solo nos acompañará un ratito más, por lo tanto voy a ir hasta Guatemala y luego escucho la opinión de la abogada Ruth Lafose. Abogado Leicelar, adelante, buenos días en Guatemala. Bueno, buenos días y mis disculpas, pero sí, tengo que tomar un vuelo. Voy a tratar de hacer un resumen rápido y dejar mis insumos, y repito, es un honor compartir este espacio con abogados tan preeminentes y bueno... Yo diría lo siguiente, primero que nada, el único elemento que yo diría que me parece cuestionable y un poco lamentable es que alguien que llegó a la presidencia desconozca una cosa tan fundamental, como un señalamiento. Sin embargo, coincido plenamente en que es muy valioso y aplaudible desde todo punto de vista que cuando le hacen las aclaraciones de inmediato no se enterque en una posición y que retroceda y diga, perdón, me equivoqué. Eso es fabuloso definitivamente. En relación a lo que nos va a tocar aquí, pues obviamente es importante valorar que todos los elementos de poder tienen un grado de independencia, porque esos son los valores de la democracia y esos son los pesos y contrapesos que las constituciones de los países reportan. En el caso nuestro, para ir al grano, el Ministerio Público tiene un papel en el sistema legal hondureño muy importante, ya que es una institución, como lo dicen las leyes, que es autónoma, que está encargada de lo que es la persecución y el enjuiciamiento penal en el país. Tiene como función principal la de promover y defender todos los intereses de la sociedad y todos los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ámbito penal. La figura, obviamente, es la del fiscal general de la República, quien será designado por el Congreso Nacional, lo cual no implica de ninguna manera que tenga ningún tipo de subordinación. Cualquier elemento de poder del Estado, una vez elegido por el proceso que sea, tiene una total independencia para poder ejercer esas funciones precisamente en los intereses y beneficios de la sociedad, que es a quien el Estado se debe plenamente. La responsabilidad del Ministerio Público incluye la investigación de delitos, la representación de cargos ante los tribunales, representación de los procesos penales, la investigación, y tiene la facultad de intervenir en casos de derechos humanos, corrupción y otros delitos graves, con lo cual, si no se le reviste de la independencia que necesita, ¿cómo podría investigar, en especial en un país que, como la mayoría de los países de Latinoamérica, incide tremendamente en temas de corrupción que usualmente vienen en el Estado como los más visibles? No porque solo en el Estado exista corrupción, pero normalmente son las cosas que de mejor manera o de manera más abierta se dicen. Y coincidiendo con el tema del respeto y de las ideas, como mencionaba el abogado Díaz,
yo quisiera dar una frase, y es esto: podemos tener miles de ideas diferentes, y ese es el gran valor de la humanidad, que tenemos la capacidad de pensar de tantas formas, que uniendo todas esas ideas en un fin colectivo podemos llegar a crecer de maneras inimaginables. Entonces, solo tenemos que coincidir en un concepto, y es en el concepto del respeto. Podemos tener miles de ideas diferentes, pero si tenemos el mismo concepto de respeto, todas las ideas van a fluir de una manera colectiva para sumar y no para dividir. Y dado que se me va pronto el tiempo, y solo para meter el escenario, creo que el tema de Chile es importante porque al final es parte de lo mismo. Ellos tuvieron un rotundo fracaso del sí que se buscaba hace algún tiempo, que fue creo en septiembre del año 21, pero lo que sucedió es que la sociedad chilena tiene en este momento la certeza de que sí se necesita un proceso constitucional que mejore determinados parámetros que la Constitución tiene. ¿Qué pasó? Que como tiene Chile una sociedad y una ciudadanía que está debidamente fundamentada, no se dejó manipular, porque no se llevaron simplemente con el tema, hay que cambiar la Constitución y vámonos con ella. No, como ciudadanía responsable se pusieron al pie, dijeron, no señores, entendemos que sí, pero eso que nos están queriendo imponer no nos gusta. Entonces aquí viene una reflexión para Honduras. Nosotros hemos caído en un hueco de ciudadanía donde la ciudadanía ha perdido el relevante papel que tiene que jugar en la sociedad. Es la ciudadanía, el pueblo en general, el que tiene el elemento fundamental para que el Estado se desarrolle con sus peticiones y etcétera de cosas, pero se ha perdido una formación. Se quitaron clases como educación cívica y algo muy grave que quisiera señalar, que creo que los partidos políticos que son fundamentales en la formación política de la ciudadanía se han dedicado a ser instrumentos o institutos que simplemente piensan en ganar elecciones, pero no en estar capacitando a la ciudadanía para todos estos procesos. Entonces en Chile sucedieron tres cosas. Pasó eso y luego llegaron a firmarse nuevos acuerdos, nuevas visiones y una intención de lograr un proceso que esté debidamente vigilado por esa ciudadanía. Y al final, y si puedo participar de nuevo antes de que me tenga que ir, pues simplemente quisiera dejar un pequeño mensaje de lo que se tiene que manejar en la política o en los gobiernos de Latinoamérica. Creo que tenemos que construir una visión en donde toda la ciudadanía, Estado, empresa y todos los elementos de la sociedad enfrentemos juntos todos los desafíos que tenemos como países. Tenemos que construir un futuro que sea próspero para todos, respetando todas esas ideas que habíamos mencionado, porque el desarrollo político en Latinoamérica requiere de compromisos colectivos. Lamentablemente, creo que ha sido muy frecuente que se vaya a la herramienta de división para lograr tener facilidad de acceder a determinados estadios en el gobierno, y eso es lo que nos está manejando situaciones complicadas. Es decir, creo que en el camino hacia el desarrollo político es importante fortalecer todos estos elementos, tal vez fortalecer elementos de cooperación regional, tanto a nivel de Centroamérica como a nivel del continente entero, aprender a aceptar aquellas prácticas buenas y no copiar solo lo malo o copiar lo bueno pero haciéndolo mal, porque hoy más que nunca se necesitan líderes con visión y comprometidos a desarrollar a la ciudadanía en su totalidad y no a grupos específicos de poder. Gracias por el espacio y espero poder, tengo 12 minutos más para estar con ustedes. Gracias. Bueno, y Petro dijo, sostengo las denuncias, dice, sostengo las denuncias. Pero si un poder del Estado, la Corte Suprema, me dice que el fiscal general no tiene superior jerárquico, yo me debo sujetar a lo que dice la Corte Suprema de Justicia y la Constitución. O sea, el hombre rectifica, y esa es una buena señal. El hombre no defiende y no se queda con su error, y queda defendiendo su error como sucede en otras democracias. Y miren lo que pasó ayer. Yo
pensé ver un Gabriel Boric, o no tanto, porque ya había escuchado su discurso después de que en aquella consulta el pueblo le dijo, no, este no es el proyecto constitucional que nosotros queremos. Esto no fue lo que pedimos. Y escuché a un presidente de izquierdas sensato, aunque sus mismos compañeros de izquierda, porque ese es el temor, lo tilden de traidor. Y ayer volví a escuchar a un presidente de izquierdas sensato, ecuánime, equilibrado, que piensa más en su país que en los intereses políticos o ideológicos de su partido o de su alianza de partidos. Al finalizar, o cuando ya se supo realmente cómo habían quedado las elecciones, esto fue lo que señalaba el presidente chileno Gabriel Boric. Se han elegido hoy día 50 consejeros y consejeras constituyentes. Y como presidente de la República, en nombre del Estado y del pueblo de Chile, les invito a actuar con sabiduría y con templanza. La historia de los pueblos se construye en base a un continuo aprendizaje. Y este Consejo va a tener la responsabilidad republicana de hacer de esos aprendizajes una lección para evitar que la historia se repita y se redacte así un texto que interprete a la gran mayoría del país. El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendetas, sino de poner por delante a Chile y a su gente, antes que a los intereses partidistas o personales. A Chile Seguro y sus partidos los invito desde ya a construir grandes acuerdos por nuestra patria, tal como me han manifestado en reiteradas ocasiones la voluntad de avanzar en esa dirección. Y a los partidos de gobierno los llamo en estos momentos a la unidad, que es la que nos permitirá seguir luchando por las convicciones que tenemos y por las cuales, no hay que olvidar, estamos hoy día acá en La Moneda. Una constitución que nazca de un proceso democrático podrá tener legitimidad social y dar estabilidad de largo plazo a nuestro país, que es lo que nuestra gente necesita. Pues así está Chile. Chile es un péndulo de la izquierda, extrema izquierda, a la derecha, a la ultraderecha, porque los republicanos son ultraderecha. Y luego la otra alianza es de derecha. Y la alianza del gobierno no obtuvo los 21 representantes, ni siquiera para tener veto en ese proyecto constitucional. Ayer la derecha se impuso. Pero miren, un hombre de izquierda le dice a la derecha, no cometan los mismos errores que cometimos nosotros, porque cuando estábamos elaborando el texto constitucional, el proyecto de texto constitucional, no quisimos escuchar a los otros sectores que no pensaban como nosotros. Y cuando sometimos a consulta ese proyecto de texto, el pueblo nos dijo, no es este el proyecto de constitución que queríamos. ¿Y ahora qué sucedió? Ahora es la derecha chilena la que se va a encargar de redactar ese proyecto de texto constitucional, y por eso les dice el presidente de izquierda, Gabriel Boric, no cometan el error que cometimos nosotros. Pero terminemos con esto de Colombia. El fiscal general del Estado no tiene superior jerárquico, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tienen por qué obedecer al presidente de la República. Yo esperaría que los 15 magistrados de nuestra Corte estén escuchando esto y lo internalicen en el cerebro y lo internalicen en el alma, para que así la democracia nuestra vaya madurando. Abogada Ruth Lafose. Bueno, es muy interesante todo lo que está pasando y no cabe duda que nosotros los hondureños debemos tomar en consideración. En ambos casos, yo lo que veo ahí es tres cosas que son de suma importancia. Que la gobernabilidad está íntimamente ligada con la legitimidad en la actividad gubernamental. En una de las intervenciones de Boric, por ejemplo, hace hincapié que no se cometa el mismo error de no escuchar la participación ciudadana. Quiere decir que la gobernabilidad tiene que estar íntimamente ligada
a la representatividad política que podríamos tener nosotros en el Poder Legislativo y, sin lugar a dudas, la participación ciudadana. En esa participación ciudadana, y también lo señala muy bien Boric, que es, independientemente que pueda ser una persona más a lo social que a un equilibrio de derecha, por decirlo así, tiene una gran diferencia con respecto a otro tipo de gobernantes, me atrevería a decir, con el de Colombia y con el nuestro. Él es un estadista. Él no es, si es cierto que tiene una ideología de izquierda, esa ideología no va embarcada a sostener y a intimidar y a imponer un pensamiento único en una constitución que posiblemente pudiera tener Colombia en un momento dado. Porque en la primera de los casos lo que pasó es que estaba sumamente investida de ideología, que no pudo lograr que esa constitución, la integridad y la unidad política común para sostener la doctrina o la ideología que se quería pretender implementar dentro de la Constitución de Colombia. Chile, me está hablando de Chile. Y en el caso por ejemplo, de Colombia, no cabe duda que al momento de sostener el presidente de Colombia de que el fiscal es subordinado en su actividad de ejecución, ponía en precario la esencia misma del Estado de Derecho de Colombia. Y yo lo que más admiro en esta situación es la independencia del Poder Judicial, que fue muy oportuna en señalarle al Poder Ejecutivo el error que estaba cometiendo en tener en consideración o interpretar que el fiscal general es un subordinado. Y nuestro mensaje en ambos casos es que en el Poder Ejecutivo reconocen sus errores. Eso es de suma importancia, porque en otros casos tenemos que, aun cuando están errados, aun cuando están pretendiendo implementar políticas públicas que atentan con el Estado de Derecho o que atentan con nuestras libertades, no lo reconocen. Es más, imponen determinados proyectos de ley que dividen la población o que de alguna manera se ven deteriorados en una actividad determinada, por ejemplo, en cuanto a distribución de ingresos o la distribución de los ingresos del Estado en un presupuesto, por ejemplo. Pero en ambos casos, el mensaje es que la institucionalidad democrática debe prevalecer ante cualquier actividad gubernamental y que la gobernabilidad solo se puede sostener si está íntimamente ligada a la legitimidad y a los principios jurídicos que se encuentran en los 4 primeros artículos que se define como una república, como un Estado de Derecho y con independencia de los poderes del Estado. Muchas gracias, abogada Ruth Lafose. La pausa comercial y seguimos respondiendo y reflexionando a esta pregunta que nos repite Luz Madrid aquí en Frente a Frente hoy lunes. ¿Qué debe aprender esta débil democracia de algunas sudamericanas como las de Colombia y Chile? Comparta su opinión. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por compartir su opinión a través de @FrenteAFrenteHN. Ana Graciela Castro comparte, buenos días. En las elecciones del 2021 se pudo ver la democracia de nuestro país. Dejó de gobernar el narcopartido, ahora estamos con un gobierno que se preocupa por el pueblo. Eso demuestra que no es una democracia débil, es débil solo para los que no los beneficia. Ron Hawks comparte, pues no mucho porque como gobierno son un fracaso, los presidentes no tienen credibilidad, lo único es que sí hay de alguna manera cierta independencia de poderes, pero son puestos políticos y así se pueden remover como lo hizo el narcodictador que tuvimos.
José Bermúdez, después del 28 de noviembre Honduras recuperó la democracia con un gobierno elegido democráticamente, sin robo de elecciones como en el pasado, donde se instaló una narcodictadura. Mariana Herrera, con la reelección ilegal de José, dio el golpe más grande de la historia a la democracia hondureña. Continúa enviando sus comentarios a través de @FrenteAFrente_HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Bueno, unas últimas reflexiones del abogado Leicelar desde Guatemala porque tiene que tomar un vuelo en las próximas 2 horas. Adelante, abogado. Bueno, no, pues simplemente coincidir con las opiniones que han dado el abogado Díaz y la abogada Lafos. Repito, ha sido un gusto poder compartir, aunque sea brevemente, esto. Y pues mire, tengo que volar ahora sí, así que me quedo con la reflexión de la capacitación política, porque si se fijan, en ambos lugares las reflexiones es la certeza y la fortaleza con que se defienden los criterios, porque hay un convencimiento y un empoderamiento de ellos, y estoy convencido de que eso viene desde una ciudadanía plenamente empoderada de su rol y con capacidad política para tomar decisiones per se y no simplemente ser manipulada como en muchas ocasiones se da. Gracias por el espacio, Renato, un fuerte abrazo a todos y gracias por haberme invitado esta mañana. Bien, muchas gracias a usted. El líder de los republicanos, tras los resultados de ayer en Chile, José Antonio Kast, dijo: hoy día no hay mucho que celebrar porque Chile no está bien. El líder del partido ganador de los comicios al Consejo Constitucional recalcó que lograron una meta importante, apuntando al gobierno como el principal derrotado de esta jornada, pero que no hay que celebrar mucho porque Chile no está nada bien. La inseguridad se ha apoderado de Chile. El narcotráfico se está expandiendo en Chile. Hace un mes mataron en 30 días a 3 carabineros, lo que conmovió a Chile. Es decir, la agenda social y económica de Boric ha tenido que cambiar para priorizar la agenda de la seguridad por la situación de Chile, donde ahora andar por la calle es muy parecido al temor que sentimos los hondureños de caminar por las calles de cualquier ciudad hondureña. Así que son lecciones muy importantes que tenemos que aprender. Este programa no ha sido pensado en señalar, no ha sido pensado en hacer críticas al gobierno. No. Este programa es para todos los políticos hondureños, para la gente del país, a que aprendamos, como por ejemplo en el caso de Petro, que cuando se comete un error se rectifica. Así nos traguemos el orgullo, como decimos los hondureños, y no mantenernos defendiendo ese error. Este programa es concebido para que, por ejemplo, aunque se pierda, como en el caso de Chile, que mucha gente puede decir, no solo perdió el proceso para la conformación del Consejo Constitucional, sino que la gente lo midió a él como presidente y su gestión como gobernante del país. Él viene y dice: señores que ahora tienen la mayoría en ese Consejo Constitucional, no cometan el mismo error que cometimos nosotros, que no escuchamos a los que disentían de aquel proyecto constitucional que fue rechazado en la consulta por la población. No cometan ese mismo error. Para salir adelante tenemos que escucharnos todos, que esa es la gran lección para Honduras. La legalidad, la sostenibilidad y el estar bien con los ciudadanos en mucho depende de escuchar a la gente y sobre todo a los que disienten de las políticas que se implementan o se pudiesen estar construyendo, abogado José María Díaz. Bueno, sí es interesante este tema del diálogo, que se ha hablado en gobiernos anteriores, en el gobierno de Callejas, en el gobierno de Maduro, de Ricardo Maduro, y hemos siempre estado en permanente conflicto. Yo creo que uno de los pecados que tenemos los políticos aquí es la soberbia
llegan y aquí se hace porque el pueblo nos eligió y nosotros vamos a hacer lo que querramos. A mí me preocupa la situación de permanente conflicto del Congreso Nacional. Es un Congreso Nacional, es un desastre completo. No han aprobado leyes trascendentes. A mí, en lo particular, me gusta el legado de Chile y Colombia para con Honduras. Primero, debemos recordar que Chile nos hereda el Código Civil de 1855 y nosotros tomamos ese modelo y ese Código Civil que es nuestro de 1906 todavía está vigente, todavía no lo han podido superar porque esas enseñanzas ahí están. Y si usted quiere recibir una clase de matrimonio, de usufructo, solo busque YouTube y le sale una explicación bella de los juristas chilenos. Y la otra agradecimiento a Chile es la formación de los militares y policías, que de ahí se tomó el modelo. Y por otra parte, Colombia, le tomamos algo que todavía yo no estoy convencido, que es el tema de la extradición. Colombia hizo reformas a su ley y se permite ahora que se extradite y se vayan a juzgar a Estados Unidos. Eso es interesante, así como los programas de paz que tiene con la guerrilla. Colombia tiene su propia realidad. Nosotros también le hemos tomado a Colombia el tema de métodos alternos de solución de conflictos, en el sentido de que yo participé con la Cámara de Comercio y tomamos como modelo lo que llamamos aquí Ley de Conciliación y Arbitraje, allá le llaman métodos alternos de solución del conflicto, en el sentido de que dejemos los abogados de estar cargando al Poder Judicial de tanto conflicto, y es que no podemos nosotros resolver los conflictos en nuestros despachos. Yo veo aquí a todos los políticos, y aquí en su programa, y a otro programa que vienen, y se tiran un vaso de agua, y se tiran aquí, y entonces todo el mundo se amenaza con que te voy a acusar criminalmente, difamación, injurias y calumnias, y es un permanente conflicto. Y el gobierno no nos ayuda a fomentar la paz, el gobierno más bien fomenta la guerra en el país. Creo que este gobierno, si bien es cierto, fue electo por el pueblo porque ya se necesitaba un cambio, pero también es un gobierno que nos mantiene en permanente conflicto. En el programa anterior, antes de entrar acá, la rectora Castellanos hacía una relación en el sentido de que la presidenta ha bajado su popularidad y parte de esto se debe a los colectivos sostenidos por el mismo gobierno, por el expresidente de la República. Esos colectivos no serían una amenaza para la democracia. ¿Cómo es posible que haya grupos armados? Porque aunque no anden con pistolas, pero andan con un palo. Esto habría que eliminarlo. La policía debería intervenir e eliminar esto. Pero el mismo gobierno está fomentando la guerra, el conflicto permanente. Así que yo hago un llamado al gobierno en el sentido, y principalmente al Congreso Nacional. Mal ejemplo los estamos dando a las nuevas generaciones. Podíamos hablar de democracia y hacer un congreso infantil, enseñarle a los niños y llevarlos al Congreso para que aprendan democracia. No, yo no me atrevo a llevar a mis hijos al Congreso Nacional a aprender de democracia. Sí me gusta la democracia norteamericana, sí me gusta porque se ha mantenido, y el mayor conflicto ha sido el de Trump y el Partido Republicano, que fue fundado por Abraham Lincoln, que le puso Partido Republicano. Abraham Lincoln era republicano, y me llama la atención que los chilenos tienen un partido republicano que también es de derecha. Estos partidos políticos ayudan a la sostenibilidad democrática. Yo no estoy de acuerdo que desde el gobierno se dice que hay que eliminar al Partido Nacional. Si eliminas al Partido Nacional, estás dañando la democracia porque está guiando a esto a un solo partido político que se quede en el gobierno. El problema de los socialistas es la alternabilidad. Yo creo que el tema de la alternabilidad no debe pasar a la historia, ni el tema de la reelección, que para mí
también yo no veo que desde el gobierno se preocupen por eliminar esa sentencia. Para mí es nula el tema de la reelección, pero desde el gobierno no se ha dicho nada. Pareciera que les conviene que sigamos con este tema de la reelección. Si para mí es nulo, solo se presenta un escrito en la Corte Suprema de Justicia y se anula. Todo lo que han hecho se anula y se arregla este problema de la reelección. Pero nos dejaron con el problema de las sedes también, y hay que continuar con ese problema, ¿verdad? En lo particular, yo agradecería a los abogados que leyeran el convenio de extradición con Estados Unidos. El convenio de extradición de 1909 prohíbe la extradición de hondureños. Y allí la Corte Suprema de Justicia no dice nada. Pero por lo menos un magistrado debería decir, si el convenio con Estados Unidos lo prohíbe, ¿qué podemos hacer? ¿Y no sería mejor hacer una revisión de ese convenio de la extradición? Y que se quite eso si quieren mantener la extradición. Pero en este momento está prohibida, usted no puede extraditar hondureños, pero nadie lo dice. Sí, porque dicen, se reformó la Constitución de Honduras y ahí se permite la extradición, pero el convenio con Estados Unidos no lo permite. Nadie menciona eso porque si no te acusan de que sos narcotraficante. Entonces yo sugeriría que diplomáticamente, yo no sé si diplomáticamente se podrá, porque todos los embajadores de carrera sí han ido. Hay una embajadora de Honduras en Colombia recién nombrada, se llama Terín Arlet Moreno Zelaya, debe ser pariente de los Zelaya también, porque todo es Zelaya. Entonces, si bien es cierto, de Colombia hemos tomado ese tema de la extradición, pero yo no termino de convencerme de que nosotros, con esa permanente incapacidad para impartir justicia, toditos nos deshacemos de todos y vayan a juzgar de allá. Para el tema de justicia, sí necesitamos de Estados Unidos y necesitamos esos tribunales. La CICI demuestra una incapacidad también para nuestro sistema de justicia. No me gusta también el tema de la CICI, no me gusta. ¿Y cómo vamos a pretender incorporar el tema de la CICI a nivel constitucional si debería ser algo pasajero? Si lo incorporamos es que va a pasar a la historia de otros 100 años de Constitución de la República. Pero a mí en lo particular no me gusta. Entonces, el tema de justicia no me gusta el camino por donde vamos. Creo que hay que revisar muchas cosas y si no se mejora justicia, no se mejoraría la democracia. El tema de justicia también es importante. Es la opinión del expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, José María Díaz. No sé si coincide o tiene sus discrepancias en torno a lo que ve José María Díaz o cómo visualiza esta problemática nacional, abogada. Coincido en muchísimas cosas del abogado Chema Díaz, lo respeto muchísimo, y en las de Ley Celar, pero ya me voy a referir a algunas cositas que tal vez no pudiéramos estar de acuerdo, pero en principio, bajo el tema que usted está manejando, no cabe duda que en Honduras el debilitamiento institucional es grave, ¿verdad? Y no se puede comparar con el fortalecimiento o la institucionalidad que tiene Chile y Colombia, por ejemplo, que es lo que hace que un presidente se retracte frente a la institucionalidad o el Estado de Derecho que le señala a él hasta aquí puede llegar. Y con relación al de Chile, de igual manera, una participación muy activa y de la institucionalidad del Estado de Derecho le dijo al presidente, mira, esto no nos gusta, si quieres implementarlo, pues tendrás que buscar otros canales que pudiéramos expresar cuáles nuestras necesidades como sociedad chilena. Y respondió la institucionalidad frente a un posible abuso de un presidente de la República en Colombia, por ejemplo. En el caso nuestro, eso nos debe servir de mucha lección, porque aquí, si bien es cierto, se elige a un presidente de la República y con contundentes votaciones, no por ello deja de visualizarse que inmediatamente que se logra instalar el gobierno, empieza un decaimiento frente a la popularidad o la buena idea
de gobernanza que tiene y empieza a decaer. Pero, ¿por qué empieza a decaer? Porque cuando se llega al poder, creen que el poder ejecutivo, y están acostumbrados a ello, y lo ven como una cultura tradicional, de que pueden intervenir de manera arbitraria y muy evidente frente a la ciudadanía, al poder legislativo, por ejemplo, o al poder judicial, por ejemplo. De manera que la actividad del poder ejecutivo se agrava tanto en relación que confronta la legitimidad, que empieza a debilitar por completo la institucionalidad del país. ¿Pero por qué la penetra? ¿Cómo es que hace posible que esa actividad del Ejecutivo presidencialista pueda lograr intervenir y supeditar o atreverse a atribuirse atribuciones que son exclusivas de la competencia de ambos poderes del Estado? Es porque los partidos políticos, frente a esa gobernabilidad, son sumamente débiles desde el punto de vista institucional partidario. Los tres partidos que están actualmente, inclusive los nuevos, no se pueden llamar, por llamarles así, fuera del esquema de partidos tradicionales. Siguen siendo partidos tradicionales. El actual es un partido tradicional que sale del Partido Liberal. Pero ambos tienen una característica, que se han debilitado por completo y han perdido la posibilidad de que la ciudadanía pueda tener a través de ellos canales de expresión política. Al perderse esa posibilidad de tener nosotros la posibilidad de expresarnos políticamente, entonces perdemos la posibilidad de tener verdadera representación política en el Congreso. Y lo visualizamos. Hoy, coincido con el abogado, que dentro de los tres poderes del Estado, hoy el caótico es el poder representativo del Poder Judicial. Ahí es un caos, ahí no hay democracia, no hay un indicio. ¿Judicial o legislativo? ¿A qué poder se legislativa, refiere? perdón. No nos confundamos entonces, No. porque si no la gente se confunde. Legislativo. Poder legislativo. Sí, es que dijo judicial. Entonces me retracto de mi error, es Renato. Como Petro, como el Petro. presidente Petro. Estoy hablando del poder legislativo. Ahí no hay gobernabilidad. ¿Pero por qué no la hay? Porque no está íntimamente ligada su actividad legislativa con la legitimidad en relación al Estado de Derecho que bien establece la Constitución de la República. Y empieza a formarse un montón de ideas, de posibilidades, por ejemplo, de una CICI, de las posibilidades de una reforma al asunto de la extradición, por ejemplo, a la presentación de un proyecto de justicia tributaria, por ejemplo, donde cada vez que se mencionan esos temas provoca una incertidumbre total, que empieza una oposición no tanto de cuestión partidaria, pero sí de participación ciudadana, que enfrenta esa actividad, que la miran muy alejada de una actividad que esté legitimada frente a un Estado de Derecho. Y empieza todo eso. Y han dejado, por ejemplo, sin resolver problemas de carácter social, y se han enfocado meramente a situaciones de carácter político, que no resuelven las principales necesidades de nuestro país. Y un punto importante que yo quisiera mencionar es que el actual gobierno, frente a la posibilidad de que no puede hacer los cambios sustanciales que él quisiera hacer desde el punto de vista partidario e ideológico, ha acudido a esquemas de carácter social para poder implementar el caos, por ejemplo, que existe, que todo el mundo lo ve en el campo de la salud. Frente a personas que no las pueden destituir, utilizan un mecanismo de grupo social formado por ellos para poder despedir de manera arbitraria e ilegal las personas que están ahí nombradas legalmente. Entonces, ese mecanismo, para mí, deslegitima la gobernabilidad que se pudiera lograr a través de este nuevo gobierno. Entonces, para mí ese es un punto muy relevante que tenemos que considerar, que lo que sucedió tanto en Chile como en Colombia, frente a una arbitrariedad del Ejecutivo,
se vio que actuó la institucionalidad o el Estado de Derecho frente a un posible abuso de autoridad de un poder del Estado. Ruth Lafose, abogada, profesional de las ciencias jurídicas y sociales también, reflexionando sobre lo que ha sucedido en estos dos países sudamericanos, cómo entenderlo acá y cómo tratar de que esas experiencias de ambos países, que también tienen problemas, que también tienen pobreza, no sirva a la política y a la democracia de nuestro país. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por continuar enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrenteHN. Roberto Ramón comparte, he escuchado sus opiniones, sin embargo Petro no es tonto, tiró ese mensaje tanteando para ver cómo reaccionaba el sector judicial colombiano. Además, los sectores que cuidan el país le deben haber advertido que estaba en riesgo de tropezar y caer al precipicio. Carla Barahona comparte, nosotros como pueblo lo perdimos en el 2009 con el golpe de Estado y la recuperamos en el 2021 en las elecciones generales. Vladimir Bastida comparte, el encanto de un pueblo no es permanente, causa respeto y admiración a quien entiende que solo a través del diálogo se construyen consensos e incluso cediendo en algunos puntos o en el mejor de los casos llegando a un punto de equilibrio por el bien del país, respetando la ley. Valentina comparte, la democracia débil nos da un claro ejemplo, pero el gobierno anterior, nuestro país tiene democracia y la vimos reflejada en las últimas elecciones. Ariel Hernández comparte, muy buenos días, aquí lo que se ocupa es la ley de justicia tributaria. Sofía Torres, Honduras ha enfrentado desafíos en su camino hacia la democracia, como la reelección ilegítima dejó, robos a los organismos públicos y tener la peor seguridad de América Latina. Continúe enviando sus comentarios a través de @FrenteAFrenteHN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Ya vamos a escuchar el mensaje íntegro del presidente chileno Gabriel Boric, que yo quisiera que toda la élite política hondureña lo escuchara, con una actitud reflexiva en los próximos minutos. Esto fue aproximadamente a las 6:30, 7 de la noche, luego que CERVEL, el organismo electoral, ayer en Chile, después de escrutado el 90% de la participación ciudadana en este ejercicio electoral, determinara que los republicanos habían obtenido 22 representantes para el Consejo Constitucional. Otra alianza de derecha había obtenido los votos suficientes para que la derecha colombiana prácticamente controle ese Consejo Constitucional. Y los partidos de izquierda participaron con 2 alianzas. Esa división aparentemente les perjudicó. Uno ni siquiera obtuvo un tan solo representante en el Consejo Constitucional y el otro obtuvo el 33% de la forma como quedó construido ese Consejo Constitucional, que repito, ahora tiene más gente, representantes de derecha, y por eso el presidente les dijo, no se equivoquen porque en el pasado reciente la izquierda controló ese proyecto constitucional, desde ese mismo organismo que ustedes van a ocupar en los próximos días. Y nosotros no escuchamos a la gente que disentía del texto constitucional. Y cuando lo sometimos a consulta, perdimos. Ahora ustedes no cometan el mismo error. Antes de escuchar ese discurso, que me parece que es una pieza reflexiva y democrática para que lo internalicemos nosotros, me dejó con alguna inquietud el abogado José María Díaz, que escuché en su opinión que fácilmente el país, si tiene voluntad, puede desheredar eso que nos dejó en el organigrama jurídico nacional el expresidente Juan Orlando Hernández con la reelección. De haber voluntad política, ¿qué es lo que tiene que hacerse con la reelección, abogado? Sí, de eliminarla, porque eso ha dañado al mismo Juan Orlando Hernández, ha dañado al Partido Nacional. Eso nunca debió ser. Y me preocupa a mí las Cortes de lo Constitucional y Salas de lo Constitucional de América Latina,
que solo reciben órdenes de los presidentes y están autorizando las reelecciones de Daniel Ortega y están autorizando reelecciones en todo Centroamérica. Entonces, pienso yo que sí, ya se interpusieron recursos de inconstitucionalidad y dije, no, esto está correcto y la reelección está permitida. Pero recuerde usted que la no reelección era un petrio, ha sido un petrio y nunca debió haberse tocado. El petrio está vigente, para mí está vigente todavía. Y lo que dice la Constitución, que todo que atenta contra los petrios es nulo. Sencillamente para mí, concertado con los partidos políticos, se presenta un escrito de nulidad en la Corte Suprema de Justicia, así como cuando se vendió la Isla Morat, recuerda que la Isla Morat aquí hondureña y todo, pero la habían vendido, entonces solo se presentó la demanda y era un escándalo, entonces viene el juez y solo que el juez era, la procuradora era Elizabeth Chu Sierra. Entonces, inmediatamente, solo en el auto de admisión, declaró nula la venta de la Isla Morat porque atentaba contra la Constitución de la República. Lo mismo pienso yo. No es necesario tanto recurso de inconstitucionalidad. Solo le presento un escrito a la Corte Suprema de Justicia nulo. Claro, hay que tener los votos. ¿Cómo están las fuerzas políticas también? Fuerzas políticas, entre comillas, en el Poder Judicial, pero así hay que hablarlo porque tenemos que decir, hay tantos nacionales, tantos liberales y tantos de libre. Entonces, para mí, basarse en el artículo 3, 2 y 3 de la misma Constitución de la República, presentar un simple recurso de inconstitucionalidad y que se vaya esa bendita reelección y volvamos a los petrios, volvamos a la alternabilidad en el ejercicio del poder y eliminemos todo lo malo que hicieron, bueno, yo diría que la misma Corte Suprema de Justicia. ¿Así de simple le parece? Mire, Renato, con respecto al tema... No, a este específicamente. Estoy hablando de ese, Renato. Sí. Específicamente de lo que está señalando el abogado. Existen dos sentencias, una que se refiere a la parte de la reelección, en el sentido que lo considera un derecho humano, el hecho de un derecho político, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución donde dice que la reelección no es un derecho humano. Así es. Entonces, si tomamos en consideración un aspecto de la convencionalidad internacional a que está obligada Honduras, porque forma parte de ella, ese sería uno de los principales argumentos, más la constitucionalidad, a los que se podrían acudir para poder lograr la nulidad, que para mí debería ser oficiosa, ni siquiera solicitada a la Corte Suprema de Justicia para que eso quede sin ningún valor y efecto. No lo tiene, por supuesto, desde el punto de vista constitucional, porque eso es petro. Y ese tipo de delitos o lo que sea son imprescriptibles. Vamos a ver, usted Jamás. me está diciendo que de oficio la Corte Suprema de Justicia puede anular... Puede hacerlo desde el punto de vista de aplicación de la convencionalidad internacional frente a una sentencia que atenta contra el derecho de la alternabilidad en una democracia como es la nuestra. Vamos a ver, pues es importante, coinciden prácticamente los dos profesionales del derecho, ella es del criterio que de oficio esta Corte Suprema de Justicia puede anular la reelección presidencial por cuanto, según el sistema interamericano, no es un derecho humano la reelección presidencial, que fue lo que invocaron los políticos en aquel momento y fue también la sustentación de la Corte Suprema de Justicia de aquel momento para que luego se reeligiera Juan Orlando Hernández. Y el sistema interamericano dice ahora que la reelección presidencial no es ningún derecho humano. Y aparte de Renato, disculpe que lo interrumpa, atenta contra la esencia misma del sistema de república, porque atenta contra la alternabilidad de las elecciones presidenciales cada 4 años de los funcionarios públicos. ¿No estamos cometiendo algún error, abogada, al decir que de oficio la Corte puede anular la reelección? No cometo ningún error, porque mire,
volviendo al punto de Colombia, la Corte Suprema de Colombia le dice al presidente, usted está interpretando mal, le dice el artículo 115, porque si bien es cierto, usted es jefe de Estado, no debe ningún poder del Estado, incluyendo al fiscal, obediencia o de subordinación en relación a su gestión meramente administrativa. ¿Qué le quiere decir eso? Si el poder judicial es un poder público y es patrimonio de justicia, como lo señala la Corte Suprema de Colombia, le da a entender a usted que de entre los 4 primeros artículos, que son la esencia misma del respeto a los derechos fundamentales nuestros, la obligación de sostener el equilibrio de poderes y el Estado mismo de democracia, la obligación de hacerlo oficiosamente, todo con fin de lograr que el Estado de Derecho se mantenga, que la democracia se mantenga y que la alternabilidad en el ejercicio del poder se sostenga hoy, mañana y siempre. Bueno, de hecho usted ya había simplificado el procedimiento para anular esa decisión o esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, pero ella lo simplifica aún más y dice que la Corte de oficio puede anular la reelección presidencial. Sí, esa figura está en el mismo Código Civil, pero claro, alguien me va a decir, no mezclemos el Código Civil con el derecho constitucional, pero los antecedentes judiciales es que sí se anuló la isla moral de oficio, la Procuraduría impugnó y no avanzó el juicio, sino que de entrada el Poder Judicial lo anuló. Me parece aceptable, a mí me parece aceptable y arreglamos un problema nacional, Interés público. Sí, ese tema de la reelección nos ha hecho mucho daño y para la democracia. Si el tema ha sido aquí, venir a colaborar con la democracia, me parece que esa sería una buena idea. Otra buena idea podía ser empezar a escuchar al pueblo, porque los políticos solo dijeron, aprobamos una ley de plebiscito y referéndum, aprobamos una ley de mecanismos de participación ciudadana, hoy tenemos plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana, pero no se ha consultado al pueblo, y ahorita venimos con eso. Entonces, quizá esta figura de la segunda vuelta también es interesante, y la segunda vuelta la podíamos consultar al pueblo, sí o no, pero estrenémonos con una consulta popular también, o le podíamos preguntar al pueblo si no queremos esta del oficio. Pueblo, ¿ustedes quieren la reelección? ¿Sí o no? Porque los políticos en este momento veo que lo que quieren es constituyente, pero la conclusión de las constituyentes, en el fondo, lo que quiere una constituyente es perpetuarse en el poder. Quiere constituyente el que esté en el poder, el que no esté en el poder no quiere constituyente. Y eso es un problema de toda América Latina. Todos los gobiernos socialistas han hablado de constituyente. Ese es el tema central de toda América Latina. Así como está la relación de fuerzas en el Congreso Nacional de la República, y leyendo difícil. todo el procedimiento inclusive para convocar a una consulta sobre si quiere constituyente o no los hondureños, no tienen el número de votos todavía para implementar todo eso. Ni aparentemente lo van a tener, así como está el Congreso ahora mismo. Pero es bueno que el pueblo participe en algo, no solo es bueno tenerlo ahí, miren cómo tenemos los mecanismos de participación y no le consultamos al pueblo, ahí vamos a pasar y sin consultarle al pueblo. El otro puntito que me ha llamado la atención y que usted se ha atrevido, como debe ser en una democracia con todo y sus imperfecciones y debilidades como es la nuestra, porque yo soy respetuoso de la opinión de la gente, pero yo veo que no se entiende el concepto democracia por algunos mensajes que escucho, que lee Lucecita, aunque respete el criterio, muchos afirman, y lo han hecho esta mañana, que la democracia se vuelve fuerte con el simple hecho que en la elección de 2021 haya ganado otro partido político. Eso solo es una arista. La democracia se volverá fuerte en la medida que haya respeto a la independencia de poderes. Así es. La democracia se vuelve fuerte en la medida que haya equilibrio de poderes. Equilibrio de poderes e instituciones no cooptadas por intereses políticos y partidarios.
Eso es lo supremo, lo que deberíamos soñar los hondureños para que se vaya construyendo una mejor democracia. Pero digo que me llamó la atención lo que decía el abogado José María Díaz, que no está muy de acuerdo con la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad que se instale en Honduras, y que usted ha demandado, que yo he demandado y un montón de gente hemos demandado porque miramos debilidad en ese aspecto en nuestro país. Sí, en vez de fortalecer los poderes del Estado, en vez de fortalecer la Fiscalía, los entes de investigación, vengan Naciones Unidas, vengan OEA. Entonces, eso demuestra la incapacidad nuestra. Entonces, no me gusta. Y si lo vamos a hacer, no lo hagamos reformando la Constitución de la República. Firmemos un convenio como se hizo con la MASIC, y el convenio terminando 10 años, va para afuera. Entonces, estos de las Naciones Unidas van a venir aquí y se van a encontrar con conflicto de políticos, y se van a decepcionar. Entonces, yo no recomendaría Por eso mismo es que todavía no se instala la Sisi, porque no está muy segura la ONU si viene a un país con condiciones para dejar trabajar a esta comisión. Y antes que quemarse en Guatemala, mejor dan un tiempito y esperan a que las condiciones estén creadas e instaladas para venir, si no, no van a venir. Sí, no, correcto. Sí, eso es obvio. Sí, no veo ambiente para venir en este momento, pero aunque hubiera las condiciones, nosotros deberíamos tener capacidad de gobernarnos, y somos incapaces de gobernarnos, ¿no? Entonces, no siento que los poderes del Estado también estén funcionando a su nivel, principalmente el Poder Judicial, que es importante para este tema. Creo que deberíamos llegar, eso que anhelamos desde tiempo de Dionisio Herrera en la Constitución de 1825, que nosotros vamos a tener un poder judicial independiente, porque antes no concebía, antes lo que decía el rey, ¿verdad? ¿Y cómo es que va a venir alguien a impartir justicia si el que impartía justicia era el rey? Así como vimos en Inglaterra, antes era el rey, no había poder judicial. ¿Y cómo se van a atrever otros que no sea rey a impartir justicia? Pero hoy no, hoy tenemos poderes judiciales que deben impartir justicia, congresos nacionales que deben emitir leyes. Este Congreso Nacional está aprobando las leyes que en realidad nos favorecen. Yo me molesto cuando oigo el himno nacional con el puño así. No, hombre, ¿cómo es eso? El himno nacional, ya hay una ley que dice cómo se escucha el himno nacional. Nosotros firmes. Hoy, en tiempo de Job, se aprobó un decreto que con la mano en el pecho, pero no así. Esto simboliza otra cosa. Entonces, ¿es para política que ocupamos el himno nacional? Tampoco. Viene de nuevo el 15 de septiembre y vamos a ver repetido eso del himno nacional. Así que si estamos hablando de Constitución y Estado de Derecho, también repetemos los símbolos nacionales. Vamos a la pausa comercial y enseguida un regalo de Frente a Frente para el pueblo hondureño. El mensaje de Gustavo Boric, sinceramente, demuestra a este joven presidente que en el fondo es un estadista, es un demócrata. En el fondo yo así percibo con estos mensajes que le he escuchado en los últimos años, después de estas derrotas que ha sufrido con ese proceso de constituyente, a Gabriel Boric. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por continuar enviando sus mensajes. Vicente Hernández comparte, cuenta muchísimo la educación y el patriotismo. Son países mucho más educados. Nosotros andamos muy mal en educación y nuestros políticos en su mayoría son vagos, sin valores éticos ni morales, y la ciudadanía es de estómago. Siguen al que les da más. No hay amor a la patria, por eso urge las reformas electorales, segunda vuelta, voto electrónico, separar elección de presidente de los diputados y alcaldes y reformar ley orgánica del Congreso Nacional, entre otras, Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias por compartir sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Mire, este discurso de Boric es la reacción de un demócrata cuando sabe que el pueblo no lo ha respaldado en una consulta, en una elección.
el llamado de un presidente cuando entiende que divorciarse de la gente es comenzar el declive de ese gobierno. El respeto hacia esos resultados. Y sobre todo, a mí la lección como demócrata que me deja lo que pasó ayer en Chile, es que los gobiernos que no escuchan a la gente se debilitan. Los gobiernos que no escuchan a la gente se debilitan. Y la única manera de hacerse sentir es imponiendo. Peor les va cuando tratan de imponer. Son las lecciones que yo saco de eso de Chile de ayer y además de esa rectificación de Gustavo Petro. Eso es democracia, eso es liderazgo. Esas son señales de salud democrática, no obstante los problemas que atraviesan esos países. Ayer, presidente, lo escuchamos. Ciudadanos de Chile, hoy nuestro pueblo ha participado en una jornada democrática y sin sobresaltos. El pueblo de Chile vuelve una vez más a expresar sus posiciones de manera democrática en las urnas. Y nuestro país, y esto es importante y no es obvio, una vez más utiliza el diálogo para resolver sus diferencias, porque hemos entendido todos, en todo el espectro político, que la democracia se defiende y fortalece siempre con más democracia y nunca con menos. Quiero partir agradeciendo a todos y todas quienes han hecho posible que un evento de tal magnitud como el de hoy haya resultado de manera impecable. Al CERVEL, a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a los vocales de mesa, apoderados y apoderadas, a quienes trabajaron también para transportar a nuestros compatriotas y a todos quienes concurrieron a las urnas a votar. Este día se ha cumplido una nueva etapa del proceso constituyente iniciado en 2019, en momentos difíciles para nuestra patria. Y quiero decirles que volvemos una vez más a tener una oportunidad de construir con diálogo y encuentro una nueva Carta Magna que represente de la mejor manera posible los anhelos y el tipo de país en el que como chilenos queremos vivir en las próximas décadas. Esto no debe ser pensado de cara a la próxima elección, ni siquiera solamente en función de un periodo de gobierno. Tiene que ser pensado para las generaciones que hoy habitan nuestra patria y por sobre todo para las futuras. Una constitución debe durar décadas y por lo tanto debemos ser capaces de cerrar exitosamente este debate. Pensemos en los niños y las niñas de Chile que sé que hoy también nos están escuchando. Pensemos que nos debemos a nuestros trabajadores, a las mujeres que trabajan el doble, la mitad del sueldo y doble labor, al mundo campesino que tanto tiempo ha sido olvidado, a las personas mayores que merecen una vejez digna, a quienes han sido, por uno u otro motivo, excluidos del progreso. Es a ellos a quienes nos debemos. Se han elegido hoy día 50 consejeros y consejeras constituyentes. Y como presidente de la República, en nombre del Estado y el pueblo de Chile, les invito a actuar con sabiduría y con templanza. La historia de los pueblos se construye en base a un continuo aprendizaje. Y este Consejo va a tener la responsabilidad republicana de hacer de esos aprendizajes una lección para evitar que la historia se repita y se redacte así un texto que interprete a la gran mayoría del país. El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendetas, sino de poner por delante a Chile y a su gente, antes que a los intereses partidistas o personales. A Chile Seguro y sus partidos
los invito desde ya a construir grandes acuerdos por nuestra patria, tal como me han manifestado en reiteradas ocasiones la voluntad de avanzar en esa dirección. Y a los partidos de gobierno los llamo en estos momentos a la unidad, que es la que nos permitirá seguir luchando por las convicciones que tenemos y por las cuales, no hay que olvidar, estamos hoy día acá en La Moneda. Una constitución que nazca de un proceso democrático podrá tener legitimidad social y dar estabilidad de largo plazo a nuestro país, que es lo que nuestra gente necesita. Y si somos capaces de bajar las barreras y superar las desconfianzas y la polarización, no me cabe ninguna duda de que vamos a ser capaces de lograrlo. Pensemos un poquito en el mapa más largo, más allá de este día o incluso de estos últimos años. En nuestra larga historia republicana, en donde desde O'Higgins y la lucha por la independencia, a la gesta de Prat, cuyo sacrificio nos recordó que la derrota es siempre breve, a Pedro Aguirre Cerda con la construcción de un nuevo Estado consolidando la Constitución del 25 de Alessandri, a la reforma agraria de Frei o la nacionalización del cobre de Allende, o en tiempos más recientes, la recuperación de la democracia liderada por el presidente Elwin y las fuerzas políticas que acompañaron ese proceso y la lucha contra la dictadura, o el terremoto del 2010, cuya reconstrucción le tocó enfrentar al presidente Piñera. En todos estos eventos ha quedado claro que cuando como país somos capaces de unirnos, sacamos lo mejor de nosotros mismos y avanzamos. Vamos hacia adelante. Hay algo de cara a los resultados de esta elección que no debemos olvidar. Esta estuvo marcada sin lugar a dudas, y así lo han reconocido todos los actores políticos, y por cierto, la gente que fue a votar, por la crisis de seguridad y la crisis migratoria que han calado profundo en el ánimo de nuestros compatriotas. Pero estas crisis, quiero que sepan, les estamos dando respuesta y las estamos enfrentando y trabajando firmemente como gobierno, pero no solo como gobierno, como Estado, con la colaboración de todos los sectores. Así se demuestra, por ejemplo, con el primer vuelo de repatriación a ciudadanos venezolanos que salió la madrugada de ayer desde Arica, o la desarticulación de diferentes bandas delictuales que han cometido delitos que no son tolerables en nuestra patria. Bueno, que nos quede de lección. No es nada nuevo, pero internalicémoslo. Diálogo y unidad. Escucharnos en el disenso es la fórmula para superar los problemas que tiene Chile, que tiene Colombia y que también nos agravan la vida y nos alteran la democracia en Honduras.